Sobre otra cuestión que se habló. Estás microfoneado. ¿Estoy microfoneado? Sí, estás microfoneado. No existe en mí para nada. Martín, te dije que leí con mucho interés tu documento. No, yo creo que a muchos, lo hablábamos un día con Ernesto Tenenbaum, nos irritó tanto el cambio que se hizo de ese consenso de los 80, que provocamos reacciones muchas veces equivocadas y desmesuradas porque nos habían cambiado la historia. ¿Entendés? O sea, nos habían cambiado una historia que, vuelvo a decir, donde el héroe de los derechos humanos en este país, para mí, fue Raúl Ricardo Alfonsín, donde el juicio de las juntas fue un acto de una valentía histórica tremenda, y yo no reivindicaría jamás el terrorismo de Estado. Yo no lo equiparía jamás con los derechos. Ahora, también quiero recordar que el decreto de Alfonsín marcaba el juzgamiento de las cúpulas militares. O sea, el decreto que yo leí muy profundamente, Marcelo, el decreto empieza aclarando que no era lo mismo. Que no era lo mismo. Claro. Es un decreto por el cual traen a Firmenich de Brasil, que estaba exiliado en Brasil, juzga a Firmenich por el secuestro de los hermanos Born, justamente, ¿no? Claro. Y Carlos Nino era el que estaba atrás de eso, de un gran pensador. Espera, Martín. Ahora, cuando se crea el indulto, Martín. Una sugerencia respetuosa. Cuando algún tipo de intervención que vos llamás de formación, de un relato, que no es por otra parte la versión que yo suscribo, de la historia. Un segundito, que vos considerás de formación de la historia, y yo lo considero otra versión de la historia, que por otra parte no suscribo, abierta a discusión, te provoca una alteración o una obnubilación y te irrita muchísimo, sugerencia modesta y respetuosa, no es el momento de tomar la palabra, hacer declaraciones públicas, y menos si sos funcionario. Porque no era ocasión de decir 8.000, con lo que eso implica respecto de una cifra verdaderamente abierta. Porque la cifra, un segundito, porque la cifra de 30.000 no solo es abierta en sentido más fuerte de la noción de una cifra abierta, es una interpelación al Estado, es una exigencia de respuesta. Martín, todas las cifras de las tragedias son abiertas. No, cuando se estrella un colectivo con 50 personas encima, son 50. Pero esto no solo no sabemos cuántos boños murieron de mano de los serbios. No sabemos cuántos. Solo fue una tragedia política. Hay un carácter singular de lo que pasó en la Argentina. Y no me refiero solo a la lucha armada, ni estrictamente a la lucha armada, que es un capítulo particular que me interesa muchísimo. Después del 24 de marzo del año 76, la capacidad de combate y de operación de las agrupaciones armadas estaba prácticamente desarticulada. Y lo que siguió fue una matanza feroz para quebrar todo sentido de participación política, de reivindicaciones sociales, todo ese estado de emergencia y de lucha que no pasó por la lucha armada y que aplastaron, ya sabemos cómo. Hay algo que increíblemente se ha escurrido en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos. ¿Por qué? Porque la represión fue clandestina. Porque no hubo cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos, porque se siguen buscando los niños apropiados. La cifra está abierta por eso. Y si la abrimos en 30.000, la abrimos, digo, en un colectivo, en un momento determinado, se postula, y yo insisto en la idea de postulación, porque justamente no estamos en la disputa de cifras bajo comprobación, porque si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio, la cifra abierta no es solo que no sabemos, no es que inventamos 30.000 como se dice tontamente o macabramente, inventamos 30.000 porque no sabemos. El hecho de no saber es una denuncia en sí misma. Exacto, y una exigencia de respuesta. Está bien. Guillermo, para... retrotraerla a 8. Guillermo... No, quería volver al tema de la juventud maravillosa. Yo también tengo una diferencia también ahí. Yo era también muy chico durante la época, digamos, de lo que fue
el 73, 74, pero recuerdo muy bien que sí había una juventud maravillosa en una cantidad de sentidos. Una juventud de clase media que estaba totalmente dispuesta a tener solidaridad con las clases más bajas, a buscar soluciones. Hubo militancias de todos los tipos, del cristianismo, de liberación, de los sacerdotes tercermundistas. Hubo una confluencia. Todas, yo me acuerdo porque guardé todos los volantes de las universidades, de las juventudes universitarias. Todos querían la revolución social, lo llamaban de distintas maneras. No había ninguna duda de que la única posibilidad para superar el capitalismo era la revolución social. Entonces, era una juventud politizada, consciente, abnegada, y que, bueno, encontró un camino que no era el camino que los llevaba al triunfo. Bueno, un segundo, porque tengo a Ricardo Alfonsín. Bueno, pero por eso, ¿por qué decir que no era una juventud maravillosa? Pero ahora también las iglesias, los curas viseros trabajan en las iglesias. Porque lo tengo a Ricardo esperando. Marcelo, una... No.